Bueno, mi nombre es Lorel Crespo, a lo mejor el nombre, ¿verdad?, le es conocido así, como Lorel, o a lo mejor como Lucía. Que habla como que así. Pues es la misma persona. Llevo aquí en la iglesia 10 años ya, así que esta es mi familia hace 10 años. Mi testimonio no se remonta a muchísimo tiempo atrás, yo creo que apenas 5 meses del evento más fuerte que ha marcado mi vida y nuestra vida como familia. Yo a principios de 2017 tuve una pérdida de un embarazo de 9 semanas. Fue muy duro porque un bebé muy esperado. Mi esposo tiene un hijo, yo tengo un hijo, pero nosotros en conjunto no tenemos ninguno. Así que la noticia de un embarazo fue bien emocionante. Obviamente fue muy duro la pérdida de las 9 semanas. Ese primer embarazo se iba a dar y van a nacer ese bebé para agosto 27 del 2017. Y en agosto 26, un día antes, me entero, después de aquella pérdida, que estoy nuevamente embarazada. ¡Qué bendición! Nos pusimos súper contentos, nos cambió la vida, nos llenamos de ilusiones nuevamente, de esperanzas nuevamente. Pasamos todo el miedito de esos primeros 3 meses, que es normal después de una pérdida, pero después de los 3 meses dijimos, ya, pasamos esos 3 meses de riesgo, así que pues estamos bien. Llegué a los 8 meses con un varoncito, Mauricio, y el día de mi cumpleaños, Mauricio se movía mucho. Mauricio era bien inquieto, no había un solo movimiento que pasara desapercibido porque de verdad que era como que bien brusco en sus movimientos. Siempre a las 3 de la mañana él se movía y a las 3 de la mañana del día de mi cumpleaños, el 14 de marzo, él se movió y me levantó como de costumbre, así que no vi nada raro en eso. Sin embargo, luego me levanto, voy al trabajo y no lo sentí más y empecé a preocuparme. Empecé a moverlo, empecé a tratar de estimular de alguna forma que él, pues, ¿verdad?, reaccionara al estímulo que yo estaba haciendo, tocándome la barriga, le puse una musiquita que a él le gustaba y no hacía nada. Y ahí, pues, mi temor empezó a aumentar. Salí corriendo para el médico y, pues, me encontré con la terrible noticia de que el bebé pues había fallecido. Quiere decir que su último movimiento fue a las 3 de la mañana cuando yo lo sentí, el día de mi cumpleaños. Ahí se nos cayó el mundo encima. 8 meses, yo estaba a ley de unas semanas apenas para tenerlo con nosotros, todo listo, cuarto listo, ropa lista, todo lo que uno puede preparar para la llegada de un bebé tan amado y tan anhelado como lo era Mauricio. Entro a sala, me internan ese mismo día de mi cumpleaños porque me tienen que inducir el parto. Me tuvieron 3 días en parto, tratando de parir con todos los medicamentos. Pero es bien importante en ese proceso, siendo aún el más duro de mi vida, de nuestra vida, mi esposo y la mía como, ¿verdad?, como pareja, el Señor tuvo tanto cuidado de nosotros en cada momento. Una de las cosas más increíbles que mi esposo tuvo la oportunidad de vivir conmigo y las personas que estuvieron allí fue como el Señor se glorificó y se manifestó a un medio del dolor más grande, del dolor humano más grande. Cuando ya está todo listo, a mi esposo lo dejaron entrar en la cesárea y en aquel momento donde estamos en cirugía, yo empecé a cantar, yo empecé a alabar y empecé a adorar al Señor. Para mi sorpresa, todas las enfermeras empezaron a cantar el mismo himno. Y de momento, en aquella sala, todo el mundo estaba cantando y adorando al Señor con lágrimas en los ojos. No sabíamos si era una mezcla de dolor, pero de gozo también, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Desde que a mí empezaron a abrirme para sacarme al bebé, hasta que el bebé fue colocado en la camilla, que papá tuvo la oportunidad de cogerlo, la sala de operaciones solamente alababa y adoraba al Señor. Lo que se dio allí fue de transformación, no solamente para mí, para mi esposo, fue transformación para todos los que presenciaron esa cesárea, porque fue una cesárea en la que indiscutiblemente el Señor tomó el control.
Es un proceso que apenas, como dije, van 5 meses. Es un proceso que yo estoy viviendo por fe un día a la vez. Lo increíble de todo es que hay gente que me pregunta, Lorel, pero ¿cómo tú puedes? Van 5 meses. ¿Cómo tú puedes? Yo trato, me pasó esto, me pasó lo otro. No puedo hacer lo que tú haces. Es que no lo hago yo. Para que tú puedas hacer algo, tienes que dejar que el Espíritu Santo dirija tu vida. No necesariamente hay que estar de acuerdo con las cosas que pasan. No necesariamente quiere decir que no vas a sufrir, que no te va a doler. Mi corazón sigue igual de roto que el primer día. Igual. Mi dolor no merma. Cuando uno pierde un hijo, el dolor no se va. Como otras cosas que se va curando poco a poco. No, el Señor lo transforma. Es el único que puede y tiene la capacidad de ir transformando ese dolor. La iglesia fue un factor, un elemento muy importante en todo mi proceso. El estar con hermanos, los pastores que estuvieron conmigo, la oración que constantemente, inmediatamente se enteraron de lo que yo estaba pasando, se unieron en oración. El estar 2 o más reunidos, pidiendo por lo mismo, intercediendo por lo mismo en oración, da resultados. Yo lo sé porque yo lo viví. Yo lo sé porque mientras en medio de mi dolor y mi quebranto yo no tenía las fuerzas para orar, tenía un cuerpo que oraba por mí y el Señor se glorificó donde yo estaba. Con el Señor todo es posible. Con la iglesia, con los hermanos, todo es posible. ¿Qué tal si usted me acompaña en sus pies? Y yo quisiera comenzar a predicar, pero uno escucha un testimonio como este y la piel se le eriza y eso. Y yo quisiera que de lo más profundo del corazón, ante sus circunstancias, pueda levantar esta alabanza al Señor. En momentos donde no hay que decir, no, levanta las manos al reino de los cielos. Levanta las manos lo más alto posible y dice, Señor, quiero alcanzar tu gracia y tu misericordia. Lo canta conmigo, lo canta conmigo. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. En tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibe de lo más profundo del corazón. Dígale. Quiero levantar mis manos. Quiero
humanidad, toda mi debilidad, entregarla delante de tu presencia, Señor. Santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Señor, tómalo en tus manos. Me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, Recibe toda honra y toda gloria. recibe Toda la gloria, todo el poder es tuyo, Señor. toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe Toda la gloria. toda la gloria, la honra y honor. A ti sea la gloria, la honra y la victoria. Has enviado al Espíritu Santo que consuela nuestros corazones. Oh Dios, ¿cómo podríamos negar tu existencia? Tú eres poderoso y grande, grandes maravillas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted se puede sentar sin saludar a alguien, siéntese. Pero si necesita el abrazo de alguien, dele ese abrazo. Uf. Los abrazos sanan y los abrazos ayudan mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, Cristo. Yo creo que cuando Wilito habló ahora para entregar su parte, era un buen momento para hacer un llamado. Yo creo que predicó. ¿Predicaste? No, yo no creo. Yo estoy seguro que predicaste. Yo voy a hacer el esfuerzo mayor por no dañar lo que tú hiciste. Tuvimos el privilegio de estar con Lorel en todo ese proceso y conocerla. Y esos cortos minutos son un pequeño testimonio de quién fue ella en medio de esa circunstancia. Verdaderamente que Dios se glorifica de una manera grandísima. Y mientras preparábamos esta serie de Todo es Posible, pensábamos en ese tipo de testimonio, que podamos entender que en todo momento Dios está con nosotros. Hablábamos la semana pasada en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, y explicábamos sobre todo es posible si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, el Señor escuchará la oración y el Señor lo hará. Hablábamos también de que esa es una gran promesa, pero es una promesa que está condicionada a una actitud del pueblo de Dios, que es muy importante que nosotros podamos leer el texto completo. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, es importante que usted pueda ver esta predicación. Es importante que pueda ver los 2 miércoles que ya han pasado. Es importante que pueda ponerse al día porque es muy profunda, es muy delicada, pero es muy necesaria para ver la oración contestada de un pueblo que se pone de acuerdo. Cuando analizaba y seguía buscando en esa palabra del Señor y analizaba el texto y oraba, una de las cosas que llegó a mi corazón fue la duda.
la incredulidad. Dice, es lo más que nos puede separar del creer. Cuando nosotros ejercemos la fe, la ejercemos en momentos donde nosotros no podemos dominar, sino al contrario, donde hay fragilidad, y en medio de esas fragilidades tendemos a dudar de que Dios tiene el poder de ir por encima de lo que nosotros necesitamos. Cuando la incredulidad toma nuestro corazón, es imposible lograr las cosas. Lo posible es imposible de lograrlo. En ese estado es cuando se le llama a la persona, está en una gran depresión, está deprimido, porque no logra hacer lo posible. Imagínese cómo es el corazón del ser humano cuando se enfrenta a lo imposible. Leía un libro que tomé, hermanos, con sinceridad. Lo tomé para tener una lectura recreacional y entretener mi mente con otro tipo de datos. Y cuando me encuentro con este libro de casualidad, Una fe lógica, usando la razón para creer en Dios, me encontré con muchísimas cosas que yo quisiera dárselas en esta introducción del mensaje. Número 1, por años y de décadas, se ha puesto entredicho la realidad de que hay un Dios o no hay un Dios. Muchas teorías que usted puede conocer mejor que yo. Y muchos pensadores, filósofos, eruditos, ponen entredicho al punto de lograr llevarse a varias personas a no creer en el Señor. Uno de los artistas muy famosos, que a lo mejor a usted le gustó su música, en el 1966, John Lennon dijo de la siguiente manera: el cristianismo pasará, se va a desvanecer y se va a reducir. No necesito argumentar sobre eso. Tengo la razón y los hechos lo van a demostrar. Quisiera que estuviera vivo. Otro dijo: las personas religiosas viven una fe ciega, mientras que las personas seculares y que no creen en Dios fundamentan sus posturas en la evidencia y en la razón. Y esa es la manera de entonces defender que no hay un Dios. La razón y la lógica son las que me llevan a definir las situaciones de la vida. Los sociólogos en esa época se apresuraron al afirmar que el crecimiento de la modernización sería un crecimiento a la secularización, y eso llevaría a la ausencia de fe. Ellos dicen y ellos entendían que mientras toda la tecnología surgiera, la gente se alejaría de la fe porque el conocimiento y el impacto no necesitaría el ser humano de una experiencia o de una fe ciega. Steve Jobs decía, ¿y qué va a suceder con todo este conocimiento que yo tengo y toda esta experiencia acumulada? ¿Dónde va a quedar? Porque no había en su corazón la certeza de que Dios es real. Dice otro sociólogo: es fácil eliminar la religión con solo educar a las personas sobre otras religiones, incluso proporcionarle una mirada objetiva, secular a la historia de la religión. Cualquier joven puede alejarse de la fe cristiana. Decía, si se logra elevar la educación en los pueblos van a dejar de ser cristianos. Si se logra darle la capacidad a los pueblos, sería necesario que la religión no exista para que el ser humano piense lo que quiera, pero cada cual respete el pensamiento del otro, y en el mundo no habrían guerras. Lo cual hoy sabemos
que se han equivocado en gran manera. Los ateos, gnósticos, agnósticos comenzaron a utilizar 3 términos, los cuales yo solamente voy a hacer una referencia hoy. La racionalidad exclusiva es la creencia de que la ciencia es el único árbitro real, que no debemos creer en nada a menos que podamos probarlo de modo irrefutable mediante la observación empírica. Asumen que creer es principal un asunto de fe, mientras no creer está principalmente basado en la razón. Y no lo voy a seguir aburriendo, puede comprar el libro y puede ver la cantidad de información en sus primeros capítulos que habla sobre cómo definir la fe, la razón y la lógica. Pero ahora vamos a hablar un poco de historia. En el 1960, un gran pastor en Manhattan de una iglesia tradicional cuenta en su historia que en el seminario donde estudió, sus profesores le decían que la iglesia que iba a crecer era una iglesia donde era muy flexible y era muy abierta. Que las iglesias conservadoras o extremistas iban a desaparecer. Pero más importante aún, la iglesia que iba a crecer era la que no necesitaba confesión. La iglesia que siempre abría sus espacios para que las personas pudieran confesar y pudieran aceptar a Jesús como su Salvador públicamente, iban a morir. Totalmente se equivocaron los estudiosos religiosos del fenómeno de la evangelización y del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Al contrario, hoy día nos encontramos con esa iglesia que no educa sobre la importancia dogmática, sobre la importancia de mantener un control. Es una iglesia que está desapareciendo. Es una iglesia que sus puertas se han mantenido abiertas porque le ha alquilado su templo a iglesias emergentes independientes en los Estados Unidos que van creciendo a pasos agigantados. Se decía que el conocimiento ayudaría a alejarse de la fe. No es lo que ha sucedido en China. Golden Cowell, un seminario de teología, hizo un estudio muy importante donde le llamó Christianity is the Global Context. Y hizo un análisis del 1970 al 2020. Estamos a nada de eso. Lo hizo en el 2013. Y usted sabe lo que dijo. El domingo pasado hubo más cristianos que asistieron a la iglesia en China que lo que asistieron en toda la Europa cristiana. Ellos estimaron que para el 2020 el 49% de los habitantes en África serían cristianos. Ellos sacaron un cálculo que aproximadamente 50,000 personas diarias se suman a la fe. Sacaron un cálculo de que en los próximos 7 años más de 11.2 millones de personas estarían en el evangelio. Todos se han equivocado. El evangelio sigue creciendo a pasos agigantados. El gobierno de China llevó varios de sus sociólogos a la Universidad de Columbia para que pudieran estudiar el fenómeno. Y cuando comenzaron a estudiarlo decía, entre más educamos nuestro pueblo, más la gente se acerca a Dios. ¿Por qué sucede eso? Es la pregunta que muchos se hacen. Si en realidad estamos evaluando la razón por encima de la fe, ¿por qué eso sucede? Bueno, la realidad entonces es que la razón no está lejos de la fe. Cuando el ateo dice, no, es que la razón no mezcla con la fe, está totalmente equivocado. La fe acepta la revelación de Dios
Y al estar la revelación de Dios entre nosotros, entonces el ser humano puede razonar, puede llegar a sus conclusiones. La razón es aquella facultad por la que el hombre puede, una vez tiene los datos, calificar todos esos datos, sacar sus determinadas consecuencias. La razón no puede por sí misma conseguir los datos sin trabajar sobre lo que Dios ya le ha revelado a la humanidad entera. Entonces la razón nunca podrá negar la posibilidad de la revelación de Dios. Nunca. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay ciertas personas que se les hace muy difícil poder creer en Dios. No es la razón. Llevar a no creer en Dios es la incredulidad del ser humano que en su corazón no le permite creer en Dios. El conflicto no es entre la razón y la fe, sino cuál es la información que la razón tiene revelada. Y desde ahí, ¿cómo la interpreta? ¿Cuáles los datos que tienen en su corazón? La incredulidad y la rebelión contra Dios es la que no le permite creer en las promesas del Señor. Pero mire, mi hermano, nada de eso nos debe llamar la atención o llevarnos a asustarnos. A través del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 9, el Señor le revela al pueblo y le dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque no se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas. Desde el principio, Dios escogió a un grupo de seres humanos para trabajar y revelar la realidad de la humanidad. La razón trabaja desde lo visto, desde lo experimentado, y a través de la fe el Espíritu revela la intención verdadera de que Él quiere que se predique a nivel mundial la realidad de su existencia a través de un espíritu que ha podido tener un encuentro con Él. Pero la realidad es que en el mundo una de las cosas que nos hace más daño es la incredulidad, la falta de fe, el dudar, la desobediencia, la rebeldía, la rebelión. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo, ¿ustedes recuerdan? Cuando le dice a sus discípulos, aquí yo no pude hacer milagros. ¿Sabe por qué yo no puedo hacer milagros? Por la incredulidad del ser humano. En mi casa, el profeta pues no tiene gloria.
Así que allí yo no puedo hacer ningún milagro porque no creen. No han entendido que yo soy el Hijo de Dios. Y por eso no se registró milagros allí. Él quería que la gente pudiera creer, que pudiera experimentar un encuentro con Dios. Pero no solamente la gente que estaba a su alrededor, sino incluso sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba encarcelado? Y mandó a uno de sus discípulos y le dijo, vete y pregúntale a Jesús si verdaderamente Él es. Juan el Bautista, primo de la misma sangre, que había visto, que había escuchado, que entendía, en medio de su momento de dificultad, tenía una gran duda. Yo quiero que me diga. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Dile que los ciegos que ven, que los cojos andan, que ha resucitado, que cuántas cosas ha hecho el Señor. Pero en realidad hoy quiero coger un ejemplo bíblico que me encanta muchísimo y es en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 17 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Jesús contesta, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo han echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayuda en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús contestó, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Y los escritos más nuevos dicen, solamente estos espíritus salen en ayuno y oración. Jesús se encontraba en el momento de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Y allí sus discípulos pudieron ver la gloria de Dios transformada en su Hijo. Cuando Jesús venía bajando de la montaña, yo no dudo que su rostro reflejaba algo grandísimo, como cuando Moisés allá en el Sinaí. Jesús le da la encomienda a sus discípulos de ir y predicar el evangelio. Antes de esto, Jesús les había dado autoridad para libertar, para sanar, para educar, para que tuvieran la fuerza de llegar a los más necesitados. Pero a sus discípulos se les hacía muy difícil poder creer. Fue bien interesante que aquel padre se le acercó a los discípulos porque había visto, había escuchado, había estado presente cuando Dios había utilizado a sus discípulos en fe. Y con mucha esperanza se le acerca a ellos. Y yo me imagino a los discípulos haciendo cuanto acto de fuerza para tratar de lograr que aquel muchacho quedara liberto.
Y aquel padre se llevó una gran desilusión. Enseñanza número 1. Nosotros no miramos a los discípulos, nosotros miramos a Jesús. Los discípulos nos pueden llenar de grandes desilusiones. El pastor te puede llenar de grandes desilusiones como ser humano, pero Jesús nunca. Hay una gran cantidad de personas que se retiran de las iglesias porque aquel hermano, aquel me dijo, aquel hizo, aquel otro. Y entonces yo me imagínate, si eso pasa en la iglesia, pues claro, pasa porque son seres humanos. Pero Jesús nunca, nunca te va a defraudar. Jesús siempre estará y llegará en el momento correcto para salvar tu vida. No fijes ni pongas tu esperanza en el ser humano, ponla en Cristo Jesús. Pero llega la duda, llega el dolor, llega la desilusión. Momentos en donde está Dios. Mira a mi hijo. Imagínese si ese padre estaba pasando por un momento tan difícil que dice, trataron de matar a mi hijo para tratar de libertarlo, para tratar de encontrar paz en el pueblo. Y dice el escrito que cuando Jesús iba bajando la montaña y ve que había tanta discordia, fue a rescatar a sus discípulos. Fue a salvar a sus discípulos porque Jesús no los iba a dejar en ridículo. Fue a salvarlos. Y cuando llega allí, que se encuentra con eso, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, mi hijo está en esta condición, se encuentra, ha tenido esta condición. ¿Desde cuándo lo tiene? Lo primero que Jesús hace es investigar el trasfondo del muchacho. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Jesús lo que quiere es que la multitud escuche las imposibilidades. Jesús lo que quiere es que la gente escuche cuán grande será ese milagro. Y cuando Jesús se enfrenta en él, el padre le hace una gran pregunta. ¿Me podrías ayudar? Eso conmueve el corazón de Jesús. Y Jesús le contesta con otra pregunta. ¿Qué? Que si yo te puedo ayudar. Hermanos, es importante que siempre vayamos delante de Dios confesando todo lo que sentimos en el corazón. Porque tenemos un Jesús poderoso, pero aparte de poderoso, deseoso de siempre intervenir en las circunstancias del ser humano. Yo me imagino que Jesús se motivó muchísimo. Dijo, este milagro va a ser fácil porque Él tiene el deseo, Él tiene la esperanza, Él está creyendo, Él está poniendo toda su intención en Jesús. Y Jesús le dijo, claro que puedo. Claro que puedo. Y aquí viene la afirmación más grande. Por favor, Jesús, ayuda mi incredulidad. Me encanta su honestidad. Yo me encanta el que él pueda expresar que él no sabe cómo eso puede suceder. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Yo no sé, pero ayúdame a combatir mi duda. Y Jesús lo libertó. Luego no se registra nada más. Pero yo no dudo que aquel padre fue un gran evangelista. Yo no dudo que aquel padre fue un gran predicador. Yo no dudo que aquel padre es uno de lo que ha provocado que hoy en China, en África, en Sudamérica y en Puerto Rico el evangelio haya llegado. Porque Jesús contestó su oración. Y la podemos ver en la sanidad del muchacho, pero la oración verdadera que Jesús contestó fue, ayuda
mi incredulidad. Ayúdame a creer. Cuando Jesús hace milagros sobrenaturales, mi hermano, no es para nuestra gloria, es para Él glorificarse. Tiene un propósito súper importante, y es que el evangelio sigue expandiéndose. Hay gente que necesitan ver, que necesitan experimentar. Y entonces allá se fueron a la casa los discípulos súper frustrados y se sentaron allí en lo privado, en la asamblea, a preguntarle a Jesús: oye Jesús, nosotros lo hicimos como tú nos dijiste. Y Jesús le contestó: es con oración. Es buscándome. Es consagrándome constantemente. Es buscando su rostro. El culto más importante, mis hermanos, es el culto de oración, el cual es el culto más vacío, el cual es el culto en donde menos asistencia hay. ¿De qué hora a qué hora es el culto, pastor? Pero póngalo dinámico, porque es que me duermo, porque es que me aburro. Todos esos argumentos nos dicen que no hay vida de oración, que no hay vida de consagración, que no hay vida de buscar al Señor, que necesito estar en medio del milagro para estar en lo emocional y constantemente escuchar un platillo que me lleve a levantar las manos y adorar a Dios. Pero en los momentos de silencio, en los momentos de buscar su rostro para escuchar su voz, me quedo dormido, me aburro. Y entonces recargamos las baterías viendo cómo cantó Antonetti. Le quedó lindo, le quedó feo, quedó excelente, estuvo largo, estuvo corto. Lléname, motívame. ¿Cuántos músicos más? ¿Cuántos más? Pastor, la historia dice que si usted predica 15 minutos verá la gloria de Dios, pero si llega la hora se aburre porque la mente solamente capta. Vivimos en un mundo entretenido, donde creemos en un Dios que puede obrar, pero en realidad negamos la existencia de Dios en nuestro vivir. No dejes que el mundo te entretenga. Mientras vives entretenido, vives llenos de depresiones. Vives lleno de insatisfacciones en el corazón. Cuando leí este libro decía: el cristiano utiliza la fe para dos áreas. La del momento. Quiero lograr mis estudios y quiero ser próspero. Quiero lograr tener éxito. Quiero que mi hijo sea el mejor. Quiero que mi hijo que pueda yo triunfar en esta vida. Dice, pero la esencia de la fe es la vida eterna, es la salvación, es el día que la trompeta suene, este cuerpo sea transformado y llegue a la presencia de Dios. Esto es un caminar para llevarnos a la misma presencia de Dios. Jesús, ¿por qué no lo pudimos lograr? Bueno, mi hijo, lo que sucede es que a través de la oración, a través de arrodillarnos, a través de hablar, en ese momento tú comienzas a exponer tus quejas. En ese momento tú comienzas a exponer, a dejar ahí tus debilidades. Es el momento en la oración donde yo le digo: Señor, aquí está mi incredulidad, pero yo me estoy entregando a ti por completo. ¿Qué tú puedes hacer en medio de mi vida? Yo no puedo más. Yo no puedo más. Yo necesito de ti. Y el Espíritu entonces empieza a hablar, empieza a decir: nene, ábrete Mateo 19. Ábrete Marcos 9. Versículo 17. ¿Para qué estamos utilizando nuestra Biblia? Me encanta la Biblia electrónica, yo la marco por completo, pero nada como mi Biblia personal. Nada como eso.
¿Se acuerdan en la sociedad de niños cuando nos obligaban a ir con la Biblia? Con la Biblia y con las ofrendas. Yo tenía una maestra que la sociedad de los niños era los martes. Los martes, había escuela, los martes era la sociedad de niños. Y tenías que llegar con un versículo aprendido. Y yo cogí varios cocotazos, hermano. Porque eso era, o lo aprende, o lo aprende. No hay manera de combatir la incredulidad si no es con una vida consagrada al Señor. Yo lo puedo motivar hoy o enfogonarlo. Yo lo puedo alertar, yo le puedo decir. Pero si de aquí usted no sale a tener un encuentro con el Señor, de nada vale. Vendrá el próximo domingo para yo tratar de decirle que la relación verdadera para poder sobrepasar las montañas es una personal con el Señor, es una de rodillas, es una de oración, es una de búsqueda, es una de escuchar la voz de Dios diciendo: ponte de acuerdo con tu hermano, y si te pones de acuerdo con él, te digo una cosa, verás la gloria de Dios. La fe es creer. La fe es poner todo nuestro corazón delante de Él. Los discípulos oraban en Hechos y decían: auméntame la fe, pero lo hacían orando. La fe no es algo que yo te... Bueno, pues tú eres muy bueno en la cámara, tú eres muy bueno guiando, tú eres muy bueno tocando el piano, tú eres qué bueno, qué clase de talento. La fe es un regalo de Dios y solamente se puede adquirir cuando pedimos al Señor que produzca la fe en nosotros. Y la fe siempre va a tener sus frutos cuando va de la mano con la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Con esto quisiera ir culminando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios está, pero Dios quiere que tú estés. A lo mejor hoy estás pasando por situaciones muy difíciles, presiones del exterior, presiones en el interior, dolores, decepciones, fracasos, insatisfacciones. Pero hoy Dios quiere decirte que si quieres creer, Él puede hacer grandes transformaciones en tu vida. Hoy Dios quiere derramar su poder entre nosotros. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está su fe? Dice, pastor, ¿y cómo uno saca ese parámetro? ¿Cómo uno lo saca? Pues yo no sé cómo se saca el parámetro, yo tampoco lo sé. Pero quisiera darle unas recomendaciones. No importa cómo esté tu fe, debes utilizarla. Así sea débil, temblorosa, llena de dudas, por más pequeña que sea, debemos utilizarla y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi circunstancia, aquí está mi esencia. Y de aquí en lo débil que yo soy, Señor, yo me pongo delante de tu presencia para que tú obres en mí. Pastor, ¿y qué hago con mi incredulidad? Pues póngala en oración.
Váyase de rodillas y dígale: soy un pecador y no debo entrar a tu presencia porque no merezco tu respeto. Porque yo dudo, Señor. Yo dudo en muchas ocasiones, pero aquí te la entrego. Aquí tengo mi fe débil, aquí tengo mi duda, Señor. Haz de mí, ayuda a mi incredulidad. Haz algo por encima de lo que yo no puedo entender, ni de lo que yo puedo hacer. Haz algo diferente. Haz algo en mí. ¿Por cuántos años llevas orando? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Pastor, mi familia, mis hijos. Yo no dejo de orar por mis hijos. ¿Sabe por qué? Yo me crié en el Evangelio. Como yo me imagino que todos los que se van a parar aquí, prácticamente todos se criaron en el Evangelio. Pues como los muchachos se van a parar aquí para ayudarme a entonar una alabanza hermosa. Y un día, estando en el templo, pude entender cuán lejos yo estaba de Dios. Ver a papi hablar en lenguas, a mami trabajando por allá y ver sanidades y milagros. Pero yo tuve que tener un encuentro con el Señor. Mi posición como pastor en esta iglesia no garantiza que mi hijo y mi hija van a ser grandes cristianos. Yo como papá tengo que trabajar eso. Cuando me arrodillo a orar, lo primero que digo es: Señor, mi hijo se mete a la computadora y hay un montón de filósofos que se creen que su razón y su inteligencia van por encima de tu palabra. Señor, mi hija, que cada vez que se mete al internet, allí se encuentra con un rubio de ojos azules y piensa que ese es el príncipe de su vida. Traerle un trigueñito gordito como su papá. Pero usted no se imagina cuánta carga tengo. Yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. Yo no quiero que mi hijo me mantenga. Para eso está el seguro social, si existe, de aquí a allá. Yo quiero un día sentarme a la banca y verlos por China, por Europa. Yo lo quiero ver por Sudamérica. Yo quiero ver que se sepan la palabra del Señor de memoria. Yo quiero que puedan predicar mejor que yo. Tengo esa esperanza, pero la tengo que llevar en oración porque no la puedo dar por hecho. Yo no sé si yo predique bien o no, yo no sé. Yo sé que yo llevo toda la noche escuchando la voz de Dios diciendo: háblale a mi pueblo. Háblale a mi pueblo y dígale que crean, que es momento de creer, que hoy es día de milagro, que hoy es día de hacer algo diferente. Pero se me ha hecho difícil porque no creen, están entretenidos. Debemos regresar a la senda antigua. Que la oración sea nuestra prioridad, que sea nuestra prioridad la oración, que sea prioridad la búsqueda de la presencia del Señor, y que este evento cultico sea una respuesta del deseo del corazón. He dicho que si crees, puedes ver la gloria de Dios. Mientras los ancianos pasan aquí, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Nosotros vamos a cantar una canción que a usted le va a gustar, tiene los mejores ritmos, tenemos los mejores cantantes y va a ser bien chévere. Pero en ese cántico, examine su corazón, examine su vida.
Examínala y vea, Señor, aquí está mi incredulidad, aquí está mi débil fe, mi poca esperanza. Hoy la quiero poner de frente a ti y entregarla. Y si hay alguien que ha llegado a este lugar que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, hoy yo te invito a que vengas aquí al frente y puedas reconocerlo. Si has llegado con la esperanza de que te ayude en tu incredulidad, has llegado al lugar correcto. No mires a los discípulos, mira a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Vamos a hacer una oración personal nosotros. En esa oración, si está con su esposo, con su hijo o con algún familiar, se puede tomar la mano. Si está solito, pues usted se agarra de la mano del Espíritu Santo. Se puede poner la mano en su corazón. Decirle: aquí estoy, Señor. La Biblia dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo. ¿Se puso de acuerdo usted con su esposa, con su esposo? ¿Se puso usted de acuerdo? ¿Cuál es el anhelo del corazón? ¿Qué es lo que queremos ver? Hay gente que ha llegado aquí que está deseando que Dios levante a su esposo, a su esposa. Que hay un proceso de sanidad grande, que hay un proceso de perdón, de provisión de Dios. A lo mejor has llegado necesitado de que llegue el pan a tu casa. Has necesitado que el Señor reconcilie a tus hijos. ¿Cuántos a lo mejor como yo están rogándole al Señor que el Espíritu Santo toque el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos? Y ahí entonces vamos a orar. Mire, de la manera que usted ora, puede tocar el corazón de Dios. No es con ciencia ni gran sabiduría, es con sencillez y humildad de corazón. Es reconociendo. Y ahí usted levanta ese: Señor, a lo mejor mi fe es muy poca. Señor, mira cómo la duda ha llegado a mi corazón. Y ante estos procesos de duda, Señor, yo he tomado acción. Porque he pensado que mi razón me ayudará a yo resolver los asuntos. Pero me he dado cuenta que la razón no puede estar fuera de la fe. Que la fe tiene que estar sosteniendo mi corazón para que la razón se sostenga de tu revelación. Eres tú el que te revelas a mi corazón y me das la razón para yo actuar, Señor. Pongo esta petición delante de ti, Jehová. Yo creo que tú harás las cosas mejores de lo que yo puedo pedir o entender. Que lo que tú harás será mayor de lo que yo pienso y será mejor para mí, para mi matrimonio, para mi familia, para mi iglesia. Por eso, Señor, con sencillez digo esta oración. Perdóname cuando la duda domina y cuando camino con la duda. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido estas cosas. Amén y amén. Si lo hiciste junto a alguien, dale un abrazo y dale un beso. Y dice: vamos a creer, vamos a creer. Si lo hiciste con tu pareja, le vas a decir: mañana tenemos una cita porque vamos a orar por esto otra vez. Y el martes tenemos una cita porque vamos a orar por esto otra vez. Miren, uno de los momentos más significativos que yo pude experimentar en mi matrimonio, y perdonen que me vaya por este lado, pero por si acaso alguien necesita escuchar esto, es estar en la cama y mientras estaba en la cama escuchar a mi esposa hablarme de todos los problemas que tenía en su trabajo y el trabajo. Un trabajo muy estresante donde está la vida o la muerte. Y esto y hablábamos y cuáles son tus metas y cuáles son tus sueños y dónde crees cómo lo puedas lograr y no sé. Y de un momento de la nada a mí me salió con ponerle la mano en la frente y comenzar a orar por ella. Señor, mira a mi esposa. Sencillo, hermano, sencillo. Tú conoces su corazón. Ayúdala, Señor, y ponle en gracia en su trabajo. Y ya, cuando me viro la veo llorando. Y yo, ¿pero qué pasó?
en la sencillez, hermanos, en el rincón de su casa, en cualquier esquinita. Arrodíllese, que sus hijos los vean arrodillados, que cuando llegue el problema usted diga: vamos a orar. Lo primero es orar, porque a través de la fe el Señor me llena de su revelación, y a través de su revelación yo puedo razonar y ayudarte y darte el mejor consejo. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor.